a continuar con lo que estamos haciendo la clase pasada, que nos quedamos a medias de una demostración. Entonces vamos a repasar rápidamente lo que hicimos la clase pasada, para luego continuar con, con lo que queremos esta clase. Entonces, ya habíamos visto esto, ¿verdad? Habíamos visto que ZI eran las unidades, era 1, menos 1 y menos i. En todo caso era un ejercicio que tenían que ver. Ustedes ven aquí algo rarito. Y que era muy fácil, ¿verdad? Ver que las unidades eran estas, simplemente con el criterio de la norma, ¿verdad? Era muy fácil ver que eran estas unidades. Y teníamos el siguiente teorema, me decía que los elementos primos del anillo de los enteros gaussianos, salvo asociados, son los primos de la forma 1 más i, o el primo de forma a más bi con a cuadrado más b cuadrado igual a un primo, y ese primo tiene que ser congruente con 1 módulo 4, y para contemplar todos los asociados, porque cuando yo multiplico esto por unidades, entonces pues si yo multiplico por menos 1 me va a cambiar a negativos, y como multiplico por i me los va conjugando, y si multiplico por menos i me da la otra opción. Entonces hay uno canónico, digamos, que es en el que el valor absoluto, o en el que a es mayor que el valor absoluto de b mayor que 0, ¿no? Entonces, esa es la situación. Y el tercer caso es que mi número irreducible o mi número primo sea exactamente P, con P un número de la forma 4,1. Por cierto que aquí ay, todos estos, pues los podemos haber dicho, ¿no? O sea, es pi igual a este o pi de esta forma, ¿no? En estos casos. Ok, entonces habíamos visto la demostración básicamente toda completa, ya lo que habíamos visto. Entonces lo repasamos. Entonces el caso 1 era suponer que el pi era de esta forma, ¿no? Era de la forma 1 más i. Entonces si es de la forma 1 más i, entonces yo puedo escribir y suponer que se escribe como alfa por beta, ¿verdad? Y entonces vamos a ver que de hecho este cuate es irreducible, o primo en este caso. Entonces si pi es de la forma alfa por beta, entonces cuando calculo su norma, me da por un lado que es 2, porque la norma de 1 más i es 2. Y por otro lado, utilizando la multiplicidad de las normas, la multiplicatividad de las normas. ¿Te pasó algo? Dejar entrar. No, disculpe que se me había caído el internet. Y Ahora. tenía el. Ok, perfecto. Ok, entonces, utilizando la multiplicidad de las normas, entonces esto me queda que el producto es 2. Y entonces, de aquí lo que concluimos es que, pues, que la norma es, o sin pérdida de generalidad, la norma de uno tiene que ser 1 y del otro tiene que ser 2. Y entonces, como la norma de alfa es 1 sin pérdida de generalidad, entonces alfa tiene que ser una unidad. Y entonces, pues eso lo único que quiere decir es que este cuate, de hecho, es irreducible. Y entonces, el 1 más i es irreducible, ¿verdad? Entonces, ya lo que teníamos. Por cierto, el otro también tenía que ser reducible, pero bueno. El caso 2 era suponer que pi era la forma a más bi con la norma de pi un primo, con p un primo la forma 4k más 1, ¿sí? O 4n más 1, o sea, congruente con 1 módulo n. Y entonces nuevamente decíamos, bueno, si pi es el producto de dos enteros gaussianos, entonces p, que es la norma de pi, tiene que ser igual al producto de las normas, como hace rato. Y entonces sin pérdida de generalidad, pues tenemos que uno tiene que ser primo y la otra tiene que ser 1. Entonces la norma de alfa 1 nuevamente me muestra que alfa es una unidad, y entonces pues ya, nada que hacer. Y el caso 3 era suponer que pi es el primo p, con p congruente con 3 módulo 4. Aquí están de acuerdo, ¿verdad? Todos los primos o son 2 o son congruentes con 1 módulo 4, son congruentes con 3 módulo 4, ¿verdad? O sea, no hay de otro. Entonces, bueno, por eso era todos los casos. Lo digo porque, bueno, a veces no lo piensa uno en el momento, pero esos son todos los casos. Entonces, nuevamente aquí decimos si p es el producto de alfa por beta. Entonces, ahora si calculo la norma, como pi es igual a p, pues la norma de p es p cuadrada. Y la norma de pi, pues tendría que ser, en este caso, nuevamente lo puedo poner como la norma de alfa por la norma de beta, si estoy suponiendo que es el conjugado. Y entonces, pues aquí tengo como varios casos, ¿verdad? ¿Qué pasa si la norma de alfa es p y la norma de beta es igual a p? ¿Verdad? O, ¿qué pasa si la norma de alfa es p cuadrado y la norma de beta es 1? Fíjese que si en el caso de ese que la norma de alfa sea p cuadrado y la norma de beta sea 1, entonces ya estaría nuevamente concluyendo que pues es una unidad, ¿de acuerdo? O sea, que este se factorizó como por punto de unidad. Entonces, realmente el caso interesante aquí, ahorita vamos a ver eso, pero este caso es interesante. Entonces, si la norma de alfa es igual a p, entonces ahora si yo le llamo a alfa a más bi, entonces lo que yo estaría teniendo es que p es igual a cuadrada más b cuadrado, ¿no? Entonces p sería una suma de cuadrados. Y entonces, como p no es 2, ¿verdad? Como estoy suponiendo que no era 2, porque 2 no era, pues es un primo
congruente con 3 módulo 4. Entonces sería una suma de cuadrados, pero ya habíamos visto que los únicos primos que eran suma de cuadrados eran los de la forma 4K más 1. Entonces aquí tengo una contradicción, ¿no? Porque es una contradicción porque yo había supuesto que era congruente con 3 módulo 4 y no puede ser congruente con 3 módulo 4 y congruente con 1 módulo 4. Entonces, por lo tanto, lo que vamos a tener es que la norma de alfa es p cuadrada, ¿no? Y por lo tanto la norma del otro 4 era 1, de beta es 1, y entonces eso implica que la norma de pi es irreducible, ¿no? O sea que pi era ya irreducible en ese caso. Ok. Y entonces aquí había visto un ejemplo, y este ejemplo era estudiar precisamente el caso de 2. Aquí hay que notar que 2 sí es suma de 2 cuadrados, ¿verdad? Entonces, no es cierto que si es suma de 2 cuadrados es congruente con 1 módulo 4. Es casi cierto, ¿verdad? O sea, si un número primo suma 2 cuadrados, o es 2 o es congruente con 1 módulo 4, ¿no? Entonces, son la situación. Pero bueno, lo que veíamos es que el 2 aparentemente tiene una factorización en primos, como 1 más i y 1 menos i. Entonces, ¿qué es lo que está pasando, verdad? Este es uno más y ya habíamos visto que es un primo, que es el que enunciamos en el caso uno, pero aquí la pregunta más bien es ¿qué onda con uno menos i? ¿No? Porque pareciera que es el uno menos i, ¿qué onda? ¿No? ¿Es primo, no es primo? ¿Se factoriza? ¿Qué es lo que pasa? Entonces, justamente ayer vimos bueno, que sí era primo, pero es de hecho asociado al uno más i, ¿no? Porque si lo multiplico por el i, justamente me da el 1 más i, y entonces es un primo asociado, y entonces les decía que lo que tenemos que tener cuidado cuando se les pida la factorización en primos, de un número gaussiano, porque este en principio podría ser como una factorización en primos, porque es un primo más otro primo, pero el otro primo es asociado. Entonces, en realidad, si yo quiero expresar mi factorización en primos como potencias de primos, como es lo que siempre hacemos en los números enteros, pues nos conviene tomar solamente una clase una clase por asociados, ¿no? Por familia de asociados, un representante por familia de asociados. Entonces, en este caso, realmente lo que tendría que tomar es la factorización sería como 1 más i al cuadrado, salvo por una unidad. O sea, su factorización en primos, salvo asociados, sería 1 más i al cuadrado, ¿no? Es decir, tendría que agrupar los asociados. Ok. Eso es algo interesante. En particular, el 2 no se queda primo en los enteros gaussianos, ¿vale? Es el cuadrado de un primo, no se queda primo en los enteros gaussianos. Y como vieron el resultado, pues tampoco o los otros primos van a quedar. Pero en efecto nos faltaba la otra parte de la demostración, era ver que cualquier irreducible o cualquier primo, pues caía en una de esas tres categorías, ¿verdad? O decir, o es asociado el 1 más i, o es, aquí lo que escribimos en el teorema, ¿verdad? O es, tiene la norma igual a un número primo de la forma 4K más 1, o bien es un primo de la forma 4K más 3. Eso, entonces, en particular, eso nos está diciendo que los primos de la forma 4K más 3 se quedan primos en los enteros gaussianos, pero los primos de la forma 4K más 1 ya no. De hecho, los divide ese pi, ¿verdad? El primo pi, de tal manera que su norma es p, con p un primo de la forma 4K más 1. Se factoriza, es la misma prueba. Entonces, lo voy a reescribir ahorita. Entonces nos falta ver que si P es primo, entonces es asociado a alguno de los anteriores casos, ¿no? Que habíamos visto. Entonces, pues vamos a tomarnos pi número primo. Y entonces ese pi, pues su norma se escribe como pi por pi conjugado. Y ese pi por pi conjugado es un número entero, por lo tanto se puede escribir como productos de primos en los enteros, ¿verdad? Aprovechando de que es un número entero. Entonces es un producto de R primos, digamos. Y en los gaussianos, lo que nos está diciendo es que ese pi divide ese producto, pero esa división en principio está pasando en los gaussianos, ¿verdad? Porque pi es un número gaussiano. Aquí estamos manejando varios niveles de divisibilidad, unos en los enteros y otros en los gaussianos. Bueno, esa expresión de allá arriba me está diciendo que pi divide a ese producto de primo en los gaussianos, pero pi es irreducible en los gaussianos, y entonces, o primo, y entonces eso quiere decir que pi tiene que dividir alguno de esos primos, ¿verdad? Entonces, esa división sigue sucediendo en los gaussianos. Lo hago énfasis porque ayer estuvimos manejando en los enteros, divisibilidad en los enteros y de repente en los gaussianos, ¿no? Hay que ser conscientes de eso. Entonces, a ese primo pi le podría llamar p, ¿no? O sea, p divide alguno de esos primos, pero voy a cargar el pi porque así lo hice de ayer. Entonces, lo que está pasando es que ahora eso implica que la norma de pi tiene que ir a la norma del primo, y ahora esta divisibilidad sucede en los enteros, porque tanto n de pi es un entero como n de pi es otro entero. Y si esa divisibilidad debería de suceder en los enteros. Digamos que si los dejé como ejercicio, les dije, verifiquen que esto sucede, ¿verdad? Que si alfa divide a beta en los gaussianos, entonces sus normas se dividen, pero ahora la divisibilidad es en los gaussianos. O sea, porque bien podría ser que también sea una divisibilidad en los gaussianos. Es decir, que exista un número gaussiano de tal manera que n de pi por gamma, por ese número gaussiano, me dé n del otro, ¿verdad? O sea, podría ser, pero no, que insisto, ¿no? La divisibilidad aquí sucede en los enteros. Es cosa que hay que verificar. No sé si valga la pena que se los ponga aquí
en naranja, y esto es en Z, ¿no? Ok. Es muy fácil, es nada más cosa de utilizar la definición, ¿verdad? De la norma y de la divisibilidad y cómo se calcula. Y que la norma es un número entero, pues. De hecho, es muy fácil, ¿no? O sea, que me digan luego ahorita quién es el factor de divisibilidad, o sea, por quién lo tendrían que multiplicar, ¿no? O sea, si pi divide a p, entonces existe en los enteros gaussianos, entonces existe un gamma en los enteros gaussianos. Entonces, cuando les calculo normas a todos, la norma es multiplicativa, entonces el factor en los enteros por lo que están multiplicando es la norma de ese gamma, tal cual, ¿no? Por la divisibilidad, entonces, que es un número entero. Entonces, por eso es que la divisibilidad. Es decir, ya hice el ejercicio, pues, pero. Bueno, nada más eso. Pero aquí la norma de pi es pi al cuadrado, porque estoy en un número entero, ¿verdad? Y las normas de los números enteros siempre son al cuadrado. Entonces, lo que estoy diciendo es que la norma de pi divide a pi al cuadrado. ¿Ok? La norma de pi divide al cuadrado. Entonces, aquí tengo varios casos, como la vez pasada, pues que tengo, ya sea que la norma de pi es igual a pi o la norma de pi es igual a pi cuadrado. ¿Sí? Entonces tengo esos dos casos. La norma de pi es igual a pi o la norma de pi es el p cuadrado, el pi i al cuadrado. Creo que se lo puse después, pero bueno, se lo pongo ahí. Entonces, vamos a ver el caso que si la norma de pi es p. Entonces esto se parece mucho a lo que ya habíamos hecho. Si la norma de pi es p, si yo escribo a mi pi como el entero gaussiano que es, aquí no es a más bi, es a más. Aquí le puse a, a cuadrado más b, que escribí aquí. En todo caso, aquí es a más bi. Si lo escribo como a más bi, como es un entero gaussiano, entonces eso quiere decir que si les calculo la norma, me da la norma de pi es a cuadrado más b cuadrado, pero ese tiene que ser pi i, entonces me da que es el pi i. O sea que tengo que pi i es una suma de dos cuadrados, de dos números enteros cuadrados. Entonces, ¿qué es lo que puedo decir de pi i? Pues, o es 2, me choca que me pase eso. O es 2, ¿verdad? La norma de pi i es o es 2 o es un primo de la forma 4k más 1 con, porque los únicos primos que son sumas de cuadrados son 2 o 4k más 1, ¿verdad? Entonces, entonces eso quisiera que pi es del tipo 2 o la norma de pi es 2, ¿de acuerdo? O sea, en el caso que sea de la forma 4k más 1, es pi es de tipo 2, o si no, la norma de pi es 2. Y entonces la norma de pi es 2, eso implica que a cuadrado más b cuadrado es igual a 2, y esa es una solución en los enteros, pero la solución, ¿qué posibilidades tengo para resolver a cuadrado más b cuadrado igual a 2 en los enteros? Pues solamente tengo la posibilidad 1, 1 o menos 1, 1, las combinaciones que me den todas esas. Si se ven todas esas combinaciones, pues lo único que me está diciendo es que eh, p a fin de cuentas tendría que ser conjugado a 1 más i, ¿verdad? Esa es la única posibilidad, o sea que aquí no es p, es pi. Este, por eso ayer me estaba haciendo puntas bolas, déjenme borrarle aquí. Este tendría que ser pi. Sí, porque aquí me está dando las posibilidades, ¿verdad? Del A, o sea, del alfa, pues. O sea, que alfa tendría que ser una unidad, ¿no? A fin de cuentas, lo que estoy diciendo es que. No lo borré, perdón. Pi es conjugado a uno más i. Sí les queda claro por qué pi es conjugado a uno más i, ¿verdad? Porque el alfa o el pi es el a cuadrado más b cuadrado. Entonces, este debería de ser alfa por alfa conjugado, ¿no? Y el alfa, o sea, el alfa siendo el a más bi, ese solamente puede ser uno menos uno, uno menos uno. Entonces, eso lo que quiere decir es que a fin de cuentas, el pi tiene que ser un asociado al uno más i, ¿no? Porque así son, es el uno más i salvo por una unidad. Ok. Entonces, eso era lo que teníamos. Y ahora el caso que nos falta suponer es qué pasa si ahora la norma de pi es el primo al cuadrado, ¿no? Era lo que nos habíamos quedado ayer. Ahí terminamos la clase. Entonces, ahí ya lo había corregido. Entonces, en este caso, lo que podemos decir es que pi divide a pi cuadrada en los gaussianos, ¿no? Esta es una división que se realiza en los gaussianos. Nuevamente, ¿por qué? Pues porque la norma de pi es pi por pi conjugado. Entonces, pi por pi conjugado divide a pi cuadrada, a p cuadrada, perdón. Y p cuadrada es el primo, nuevamente ahí debería ser pi i, más bien debería ponerle en todos el pi igual a p, porque tenía esa cosa, pero como pi es irreducible en los gaussianos, o primo en los gaussianos, entonces eso quiere decir que pi divide a pi, ¿de acuerdo? En los gaussianos, nuevamente. Y entonces, ¿qué quiere decir que lo divide en los gaussianos? Pues que existe un gaussiano gamma, de tal manera que pi por gamma es igual a pi i, específicamente. Y entonces ese gamma está aquí. Entonces recuerden que lo que yo quiero demostrar es pues que está ahí en el caso 3, ¿no? O sea, digo, aquí lo que va a pasar es que el primo pi va a tener que estar necesariamente en el caso 3.
Entonces, básicamente, lo que voy a tener que ver es que ese pi tendría que ser un primo de la forma 4k más uno, o sea, congruente con 1, 4k más 3, o sea, congruente con 1 módulo 3, congruente con 3 módulo 4. Fíjese que yo soy un poco disléxico y cuando tengo mucho trabajo y así, pues, la dislexia me agarra más fuerte. De hecho, el semestre pasado la dislexia me agarra. Entonces, muchas veces digo una cosa y quiero decir otra cosa, o escribo una cosa y digo otra cosa. Entonces hay que estar atentos de repente con ese tipo de problemitas de dislexia que me agarran, ¿no? Aunque le estoy leyendo, de repente digo otra cosa. Entonces, lo que yo quiero ver, lo que vamos a demostrar en este caso particular, cuando la norma de pi es pi y al cuadrado, es un primo al cuadrado, vamos a ver que el pi va a ser asociado al caso 3, o sea que el pi va a quedar en el caso 3, es decir, que el pi va a ser un primo de la forma 4k o asociado a un primo de la forma 4k más 3, ¿de acuerdo? Ese es el caso. Entonces, fíjense que ya está aquí el gamma, o sea, ya tengo que pi por gamma es igual a ese primo, y ya tengo que gamma está en ZI. Lo que voy a ver es que ese gamma tiene que ser una unidad, por un lado. O sea que entonces el pi va a tener que ser asociado al pi, y luego, por lo tanto, va a tener que ser de la forma 4K más 3. Por, ahorita vamos a ver por qué. Entonces le calculo la norma a ambos lados de esa igualdad, me queda que la norma de pi por la norma de gamma es igual a la norma del pi i, pero la norma de pi es pi cuadrada, es p cuadrada, por lo que habíamos dicho, pi i al cuadrado nuevamente, y la norma de gamma, pues la norma de gamma, y por otro lado la norma de pi i es la norma de este 4 al cuadrado, ¿no? O sea, me queda esa igualdad de arriba, se factoriza así. Entonces aquí claramente veo, dividiendo la norma entre el primo al cuadrado, pues que la norma de gamma es igual a 1. Entonces eso quiere decir que gamma era una unidad, ¿no? Entonces gamma está en las unidades de los enteros gaussianos. Y entonces eso ya quiere decir que pi es asociado al pi, como ya habíamos escrito, como ya les había dicho. Entonces pi tiene que ser asociado al pi. ¿Y ahora qué pasa? Pues que en este caso, pues tiene que ser el primo, tiene que ser congruente a 3 módulo 4. Porque si no fuera congruente a 3 módulo 4, entonces o sería 2 o sería congruente con 1 módulo 4. Pero en cualquiera de esos casos, el P tendría que ser una suma de cuadrados, porque yo he visto que en esos casos el P es una suma de cuadrados A y B, no necesariamente los mismos A y B de hace rato, sino simplemente es una suma de cuadrados, pero saben que las sumas de cuadrados se factorizan, ¿verdad? Y de hecho que no son irreducibles. Pero entonces pi no podría, pi que era igual a P, no puede ser, o salvo asociado, ¿verdad? No podría ser, pues primo, porque se factoriza, tiene una factorización. No sería primo. De hecho, ya habíamos visto que en estos casos no era primo exactamente y se factorizaba. Ok, entonces eso queda como única posibilidad que ese primo P sea de la forma 3, congruente con 3 módulo 4. ¿De acuerdo? Entonces eso concluiría la prueba. Ahora sí ya terminamos toda la prueba que estábamos viendo la clase pasada y aclarando posiblemente algunos detallitos que había escrito ahí. Ok, entonces la nota que quiero que veamos es justamente como el resumen, ¿no? Entonces ya sabemos de hecho cómo se factorizan todos los primos en los enteros, como cuáles siguen siendo primos en los enteros gaussianos y cuáles siguen siendo no. Y de hecho, los que no son primos, los que no siguen siendo primos, sabemos exactamente cómo se factorizan, ¿no? En primos. Entonces, por ejemplo, el 2 sabemos que no es primo. Y de hecho tenemos su factorización en primos algo asociados. O sea, sabemos que su escritura en primos es 1 más i al cuadrado. O 1 más i por 1 menos i, como ya hemos visto. Sabemos que si P es congruente con 1 módulo 4, entonces este no es primo, pero se factoriza o sea, se escribe como suma de cuadrados, y una vez que yo tengo este número escrito como suma de cuadrados, entonces tengo una factorización, y de hecho ese pi es un número irreducible, vimos que el pi era un número irreducible, y de hecho pues su conjugado también, ¿no? Entonces este es el producto de irreducibles en los enteros gaussianos de ese primo P. Y finalmente, si P es un número primo congruente con 3 módulo 4, pues ese 4 sigue siendo primo en los enteros gaussianos, ¿no? Entonces les platicaba la vez pasada que esto tiene una interpretación geométrica cuando uno trabaja con esquemas, ¿no? Entonces yo tengo los enteros gaussianos que se meten en los enteros, eso quiere decir que el espectro de los enteros se mete en el espectro de los enteros gaussianos como objetos geométricos, y esa función que lo mete la puedo ver digamos, en geometría algebraica estos objetos de los espectros son objetos geométricos. Entonces, si ustedes saben algo de geometría, se lo pueden imaginar como una función entre dos espacios geométricos, entre una variedad y otra variedad. Se le pueden imaginar como variedades diferenciales, como quieran. En geometría algebraica son variedades algebraicas, pero... Y entonces tengo un primo que cuando o un punto que cuando lo levanto sigue siendo un punto, pero hay uno, o sea, por ejemplo, los primos de la forma 4K más 3, cuando los levanto es 1 a 1, ahí se levanta solamente, pero los primos de la forma 4K más 1, de hecho se levantan a 2 puntos, o sea, se ramifica. Y en el primo 2 también se ramifica, pero se ramifica a un primo al cuadrado. Se ramifica al cuadrado. Entonces, geométricamente tengo como un cubriente que en algunos puntos es 2 a 1 y en otros puntos es 1. O sea, que en algunos puntos se ramifica en 2 y en otros no hay ramificación. Y en el 2 pues se ramifica en el mismo primo al cuadrado.
Entonces tengo por ahí un dibujito o sea, lo puedo pensar geométricamente toda esta situación. Algunos de ustedes sí saben geometría algebraica porque han estudiado geometría algebraica, entonces este comentario puede ser que les haga un poco más sentido. Y si no les saben geometría algebraica, entonces también puede ser como una invitación, es como picarles ahí la cresta para decirles, ah, mira, esto se puede entender geométricamente, y entonces hay un dibujito que se puede hacer ahí en términos de los espectros, ¿no? De los anillos. Ok, muy bien. Otra nota es que pues los enteros en Q, pues es el anillo de los números enteros, ¿no? Entonces yo tengo un anillo y tengo un anillo y su anillo de los enteros. Entonces uno se puede preguntar como qué propiedades tienen los enteros, o sea, que tengo mi campo, ¿verdad? O sea, tengo un campo y los enteros ahí dentro de ese campo. ¿Qué pasa cuando tengo otros anillos y otros campos que son muy parecidos a los racionales? Como qué es lo que le debería de pedir para tener algo análogo a los enteros, ¿no? O sea, como que qué cosas me gustaría pedirle a otros campos para que tengan adentro un anillo que sea análogo a los enteros. En particular, lo puedo preguntar para los racionales gaussianos. Entonces me fijo en los racionales gaussianos. Recuerden que los racionales gaussianos son todos los números complejos de la forma A más BI, pero ahora A y B lo pido que sean racionales. Se llaman los racionales gaussianos. Estos racionales gaussianos, de hecho, forman un campo. Ese es un ejercicio. Les dejo como ejercicio ver que este es un campo con las operaciones de suma y producto de los complejos, como digamos es un subcampo de los números complejos. Y la pregunta es que si hay un anillo de QI que sea como los enteros, que sean sus enteros, que tenga derecho a llamarse los enteros de QI. Y lo que eso quiere decir, ¿no? Uno podría preguntar, ¿como qué cosa les gustaría que tenga un anillo de QI que haga el papel de los enteros dentro de QI? ¿No? Bueno, Yo de fracciones está con el que estaba. exacto. Una cosa que uno puede pedir es que QI sea el campo de fracciones, ¿no? De ese anillo de enteros, ¿no? Por ejemplo. Entonces, en este caso, es un ejercicio que van a ver que es que en efecto ZI, o sea, los enteros gaussianos, sí tiene como campo de fracciones a los racionales gaussianos. Pero a lo mejor eso no basta, porque hay muchos otros anillos dentro de QI que tienen esa función. Que su campo de fracciones me da exactamente eh, los racionales gaussianos. Hay otros anillos. Entonces, no bastaría, como que debería haber como más propiedades de los enteros. ¿Será que debe ser un dominio de ideales principales? También, por ejemplo, podría decir, me gustaría que sea un dominio de ideales principales, y a lo mejor pedirle que sea de ideales principales va a ser mucho en general, pero en este caso concreto, sí es un dominio de ideales principales, porque en particular es euclidiano, ¿no? Entonces, como es euclidiano, es de ideales principales y es factorial, pero son como cosas que cumplen los enteros, ¿no? Es de factorización única, es de ideales principales, y como cosas que me recupera de los enteros y que sí tiene también el Z de ahí. Hay otras cosas, pero esa pregunta la vamos a ver. Va a haber más cosas, no nada más el campo de fracciones y no nada más esos que me acaban de decir, o esos a lo mejor de repente son mucho, ¿no? Hay otras cosas que le puedo pedir para hacer algo llamarse anillo de los enteros, ¿no? Es una de las cosas. Hay una propiedad muy particular que se llama la de integridad o la de enteridad. Ok, entonces el ejercicio, como ya les había dicho, es que considerando QI como un subcampo de los números complejos, pues o como un subconjunto de números complejos, hay que demostrar que de hecho QI con las operaciones usuales forma un campo, que los enteros gaussianos se pueden entender adentro de ahí, y que el campo de fracciones de los enteros gaussianos es exactamente QI, lo que están diciendo, ¿no? De ahorita, lo demás, ver que es un dominio entero, que es un dominio de ideales principales y es factorial, ya lo tenemos de gane por ser. Entonces ahora tenemos la siguiente proposición, que es de hecho esta proposición lo que me va a ayudar a caracterizar en cierto sentido lo que yo voy a querer en general para los anillos dentro de ciertos campos que sean como los enteros, lo que vamos a llamar los anillos de enteros de esos campos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a querer? Entonces, primero, lo que es una caracterización de los enteros gaussianos, que también me va a servir para distinguir los enteros gaussianos, y lo que me dice es que los enteros gaussianos, de hecho, se pueden entender como el siguiente conjunto. Va a ser el conjunto de los racionales gaussianos de tal manera que el conjunto de los alfas en QDI, de tal manera que alfa al cuadrado más alfa más b es igual a cero para algún AB en los enteros. Es decir, son los racionales gaussianos que son ceros de polinomios cuadráticos mónicos, ¿no? O sea, lo que estoy diciendo, los enteros gaussianos son los racionales gaussianos que son ceros de polinomios mónicos cuadráticos. Mónicos, recuerden que son polinomios con coeficiente principal igual a 1. ¿De acuerdo? No, no es cero de cualquier polinomio cuadrático, sino polinomios cuadráticos mónicos. ¿Sí? Entonces me dice por un lado que cualquier entero gaussiano es un cero de un polinomio cuadrático mónico, pero viceversa, que cualquier cero de un polinomio cuadrático mónico es un entero gaussiano. Y de hecho son iguales, ¿no? Los caracterizo de esa forma. Ese es un resultado muy interesante. Y la demostración es muy fácil. Entonces vamos a demostrar que si alfa es de la forma C más DI,
entre los racionales gaussianos. Eso quiere decir que tanto C como D son números racionales, ¿verdad? Y me lo tomo un cero de un polinomio cuadrático, con A y B en los enteros. Entonces lo que me gustaría demostrar, de hecho, es que, pues, que los coeficientes C y D están, de hecho, en los enteros, ¿verdad? Es lo que queremos demostrar. Entonces, como alfa es 0 de x cuadrado más ax más b, entonces yo puedo escribir, digamos, a y b en términos de c y d, ¿verdad? De las raíces de c y d, simplemente porque yo sé quiénes son los productos. Entonces, en particular, yo sé que a es la suma de alfa más alfa conjugado, o menos la suma de alfa con alfa conjugado, que me da menos 12, menos 2 veces la parte real. Y el b es el producto de alfa con alfa conjugado, es decir, la norma de ese complejo, o sea, de ese número complejo, la norma al cuadrado, la norma en el sentido de teoría de números, como hemos visto, que es la suma de c cuadrado más d cuadrado. Entonces, una observación es que 2c claramente está en los números enteros, porque 2c es menos a, y a es un número entero, ¿no? Entonces, 2c es un número entero. Aquí, en principio, eso no quiere decir que c esté en los enteros. Eso, lo único que me está diciendo es que c sería un racional dividido o partido por 2 o 1. O sea, 2c está en los enteros, ¿no? Es un racional donde el numerador es. Ok. Ahora, por otro lado, yo lo que tengo es que 4b, eso lo hago para poderlo expresar de la siguiente manera, como 12 cuadrada más 2d cuadrado, ¿verdad? Si yo multiplico b, pues multiplico por 4 la expresión b cuadrada igual a c cuadrada más d cuadrada, entonces lo que veo es que 4b es 12 cuadrada más 2d cuadrada. Y lo que sí tengo es que como 12 también está en los enteros, entonces 2d cuadrado, o sea, como tanto 4b como 12 están en los enteros y al cuadrado también están en los enteros, entonces el 2d al cuadrado pues también está en los enteros, ¿verdad? El 2d al cuadrado tiene que ser un número entero de esa igualdad. Y entonces, ¿esto qué quiere decir? Eh, si un número al cuadrado es un número entero, y digo, un número racional al cuadrado es un número entero, entonces el número tiene que ser entero. Si es un número racional al cuadrado es un número entero, entonces el número tiene que ser entero. ¿Sí? ¿Les queda claro? ¿Sí? Si un racional al cuadrado es un entero, se los voy a dejar de demostrarlo. O sea, nada más porque es un ejercicio muy fácil, pero no sé, para los estudiantes de licenciatura puede ser que lo tengan que hacer. Que si yo tengo un racional que lo elevo al cuadrado es un número entero, entonces el racional de hecho está en los enteros. ¿Sí? Los otros son trascendentes, ¿verdad? De ahí raíz de 2, etcétera. Bueno, ok. Muy bien, entonces lo que concluimos es que 2D está en los enteros. Pero tenemos, fíjense que 12 es un número entero. ¿Sí? O sea, tenemos que 12 es un número entero y también 2D es un número entero. Y entonces ahora voy a regresar a esta ecuación. 12 es entero, 2D es entero y 4B es entero. Entonces, si yo trabajo con esta ecuación módulo 4, me está dando que la suma de estos cuadrados es congruente con 0 módulo 4. Pero yo sé cómo son los cuadrados módulo 4, ¿verdad? ¿Cómo son los cuadrados módulo 4? ¿Cómo son los números al cuadrado, los enteros al cuadrado? Porque son enteros módulo 4. Alguien ayer me dijo, ¿no? Alguien ayer dijo. De hecho, alguien ayer dio un argumento utilizando justamente como los cuadrados módulo 4. Sin pena, vuelvo a hablar, porque yo sé que luego de repente dicen, bueno, voy a dar chance que alguien más hable, pero si no hablan, es hora de tomar el micrófono. O si no, piénsenlo, ¿no? ¿Cómo son los enteros módulo 4? Tómense o sea, no hay muchos casos que verificar, es el 0, 1, 2, 3, ¿no? Pues elevo al cuadrado y los reduzco módulo 4. 0 al cuadrado, pues 0. Módulo 4 es 0. 1 al cuadrado, pues es 1. Módulo 4 es 1. 2 al cuadrado es 4, que es 0 módulo 4. Entonces, o es 0. Y 3 al cuadrado es 9, que es... O 3 si quieren es menos 1. Y menos 1 al cuadrado es 1 módulo 4. Entonces, los números al cuadrado módulo 4 o son 0 o son 1. No hay más, ¿no? Entonces, fíjense esa ecuación. 12 al cuadrado más 2d al cuadrado congruente con 0 módulo 4. ¿Qué me dice? ¿Podrían ser 1? O sea, 12 es un entero. ¿Podría ser 1 módulo 4 al cuadrado? Pues no, porque entonces el otro tendría que ser 3. Y no puede ser porque el otro también es un cuadrado, ¿verdad? Es decir, si este número fuera 1, entonces tendría que ser 3 módulo 4. Pero no puede ser 3 módulo 4 porque este o es 0 o es 1. Entonces la única posibilidad, ¿sí ven? La única posibilidad es que ambos sean 0. ¿Verdad? O sea, no puedo meter. Si ambos son 1, me da 2. Entonces eso quiere decir que 12 es congruente con 0 módulo 4 y 2D es congruente con 0 módulo 4. ¿No? Pero si 12 es congruente con 0 módulo 4, ¿qué es lo que puedo decir? Recuerden que 12 es un entero, pero yo no sé nada de C. Hasta ahorita no sé que C sea un entero, ni D tampoco sé que sea un entero. Pero si 12 es congruente con 0 módulo 4, es quiere decir que 4 divide a 12. ¿Qué puedo decir? Pues entonces ahora sí puedo concluir que D, tanto C como D son enteros, ¿verdad?
porque si 4 divide a 12 en los enteros, entonces 4 por un R es 12, entonces le cancelo los 12 y me queda que C es 2 por alguien, 2 por R, ¿no? Entonces me queda que es un entero. Todo eso sucede en los racionales si quieren, pero me queda que C es 2 veces un entero. Entonces eso es un entero. Entonces lo mismo para D, ¿verdad? Entonces tanto C como D son números enteros, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, ya acabamos, que era lo que queríamos, ¿no? O sea, yo empecé con alfa, un número racional gaussiano, que satisface una ecuación cuadrática de este tipo, y lo que quiero ver es que de hecho alfa es un entero gaussiano. Es decir, que alfa, los C y los D son enteros. Entonces eso quiere decir que alfa es un entero gaussiano. Me faltaría ver la otra contención, ¿verdad? Pero la otra contención es inmediata, porque si alfa es un entero gaussiano, entonces hay que ver que este es un cero de un polinomio cuadrático mónico, ¿no? O que existe un polinomio cuadrático mónico que es cero, pero pues ¿quién me dice inmediatamente quién es el polinomio cuadrático mónico del cual este cuate es cero? Se toma x menos alfa por x menos alfa conjugado. Exacto, ¿no? X menos alfa, hay que ver, claramente esto es un polinomio cuadrático, mónico posiblemente, un polinomio cuadrático cuyo raíz es alfa, ¿no? Pero hay que ver que pues, los coeficientes son enteros, es mónico, pero pues no es nada difícil, ¿verdad? Simplemente hacemos el desarrollo y me queda que x es x cuadrado menos 12x más c cuadrado más b cuadrada. Y 12 y c cuadrado más b cuadrada son enteros porque c y d son enteros. Entonces es un polinomio con coeficiente. Entonces no hay nada que hacer, ¿no? Era inmediato. Muy bien, entonces eso ya me caracterizó los enteros gaussianos. Es una cosa bien importante. Los enteros gaussianos son los enteros del QI, porque más adelante vamos a hacer la definición de eso, que quiere decir que un anillo sea entero, que quiere decir que sean el anillo de enteros de un campo, van a resultar ser los ceros de polinomios mónicos con coeficientes en los enteros, ¿no? Esos van a ser los enteros, lo que vamos a llamar los enteros de un campo, ¿no? Si es que, ¿no? El anillo de enteros. Entonces, tarea. Entonces, ahorita ya están en posición de hacer la tarea de la primera sección, al menos del libro de los ejercicios del NURKIC, y que por supuesto ya estaban desde antes, pero ahora ya con toda claridad, ahora ya sí los necesito que los hagan para que estén, para que lo que sigue sea fácil, o sea, para que se familiaricen con esto si es que no lo habían visto. Estos ejercicios son muy, muy parecidos a los ejercicios del libro de Problems in Algebraic Number Theory, del capítulo 2. O sea, los estudiantes de licenciatura también, sobre todo si ya hicieron ya leyeron el libro de Problems in Algebraic Number Theory, podrían hacer estos ejercicios sin problemas. No van a tener dificultad alguna. Entonces, todo bien. Los pueden hacer también. No es obligatorio para los estudiantes de licenciatura porque ellos ya tienen bastante trabajo con nosotros, pero si quieren echarles una revisada, está bien. Y lo mismo para los de posgrado. No es obligatorio que hagan los de Problems in Algebraic Number Theory, pero no les hace daño, ¿no? Los hagan. Y de hecho ya pueden avanzar y tratar de hacer los que siguen, pero antes de esto voy a hacer un repaso. Entonces vamos a seguir con repasitos de álgebra y desde el punto de vista de la teoría de números, porque me interesa que los estudiantes de licenciatura no se me queden atrás, ¿no? De repente ahorita con esto de integridad, o sea, voy a definir lo que son anillos enteros y eso voy a empezar a utilizar varias cosas de álgebra y de teoría de módulos, ¿no? Que requiero que lo tengan todo el mundo fresco. Entonces vamos a entrar a esa revisión rápido, al menos por lo pronto hoy vamos a hacer algo de revisiones de anillos, en particular vamos a ver cosas que tienen que ver con el teorema chino de residuo, ¿no? Teorema chino de residuo visto desde el punto de vista algebraico. ¿Se acuerdan ustedes del teorema chino de residuo clásico, la teoría de números? ¿Sí? Entonces vamos a ver el teorema chino de residuo, pero desde el punto de vista algebraico, que los que saben álgebra conmutativa pues dirán, ay, sí, ya lo sabes. Pero esto les serviría como una revisión, ¿no? Para los que, o sea, hay una forma de entenderlo algebraicamente, que es la que vamos a ver. Y en particular, tenemos que entender a la función phi de Euler, que los estudiantes que hicieron los problems in Algebraic Number Theory ya se toparon con eso, y entonces seguramente todo lo que les voy a decir ahora también va a ser muy fácil, pero posible, no me acuerdo si en el libro de Problems in Algebraic Number Theory lo ven desde el punto de vista algebraico, entonces también puede ser útil si lo vamos a ver desde el punto de vista algebraico. Entonces vamos a tomarnos un entero positivo, y aquí fíjense que le llamamos enteros naturales o enteros racionales, o naturales racionales, perdón. Sí, aquí empieza uno a hacer ese tipo de distinciones porque cuando uno trabaja con otros anillos va a ver también los enteros de ese anillo. Entonces hay que distinguir estos enteros en dónde están, ¿no? Entonces es un entero racional o un entero natural porque está dentro de los naturales, ¿no? Entonces el indicador de Euler o la phi de Euler, como se conoce usualmente aquí en México, que se denota por phi de n, por la phi de Euler, por definición lo vamos a tomar como el número de enteros q que están entre 0 y n, de tal manera que q y n son primos relativos. ¿Ok? Es el número de enteros entre 0 y n que son primos relativos. ¿De acuerdo?
Notar en particular que el 0 y el n nunca son primos relativos con n. Entonces esa desigualdad la podría haber puesto entre 1 y n menos 1. ¿De acuerdo? Entonces el número no todos los enteros que aparecen entre 1 y n menos 1 son primos relativos con n. En particular si el n no es primo, ¿verdad? Si n es compuesto, pues los divisores de n aparecen ahí y esos claramente no son primos relativos. Entonces no son todos los elementos, claramente. Entonces vale la pena distinguirlos o contarlos, saber quiénes son esos enteros que son primos relativos. Entonces, el ejercicio es que demuestren que este tiene estas propiedades básicas, algunas otras yo las voy a hacer, pero ya no lo hago porque estoy seguro que ya lo hicieron, si hicieron de Problems in Number Theory, o que ya lo saben si estudiaron un curso básico de teoría de números o de álgebra básica, ¿cómo le llaman? Álgebra superior, no sé si en la UNAM le llaman álgebra superior, no me acuerdo si en el CIMAT, el curso básico de álgebra de licenciatura, el primer semestre también es álgebra superior, no me acuerdo cómo le llaman. ¿Cómo se llama en el CIMAT? En donde estudian... Elementales. ¿Cómo? Matemáticas elementales. Matemáticas elementales, ahí es donde ven congruencias y ven el lío de polinomios y ese tipo de cosas, me imagino, ¿no? El primer curso de álgebra, me imagino que hay en el CIMAT de eso, o en el FMAT, en el FMAT, o en el, ¿cómo se llama? DMAT, ¿no? El de Guanajuato es DMAT. Ok, entonces, la primera es que si P es un número primo, sí sé calcular phi de P y es P menos 1. Ahí sí está fácil, ¿no? Eso es inmediato. Que si n es una potencia de un primo, entonces también sé calcularlo, y entonces phi de n es phi de pi s, que esto es igual a ps por ps menos 1, y esto se escribe como ps menos 1 por p menos 1, simplemente factorizando, ¿no? ¿Todo el mundo sabía esto? ¿Sí? Sí, ¿no? Entonces esto era... No veo a Pedro y a Saúl, pero Pedro me imagino que por supuesto sí lo sabía, no sé, Saúl. Saúl, ¿tú eres estudiante de maestría o de licenciatura? No, de licenciatura. De licenciatura. Ok, entonces puede ser que no, pero por lo que he visto que has participado, me imagino que sí. Entonces, en todo caso, es una cosa que hay que practicar, que hay que recordar, ¿no? Ok, entonces por eso los dejo de ejercicio. Muy bien. Entonces, ahora la pregunta que normalmente uno se hace cuando uno define este tipo de funciones aritméticas en teoría de números es, ¿cómo le hago para calcularlos? ¿Verdad? ¿Cómo le hago para calcularlos? Y entonces, para un n en general, ¿no? O sea, ya dijimos para uno de los primos y ya. Entonces aquí lo que se ve es que, bueno, si yo conozco propiedades de esa función phi de Euler, pues entonces seguramente la podría calcular. En particular, pues como es una función de la teoría de números, si esta phi de Euler fuera multiplicativa y ya se calcula para potencias de números primos, entonces ya sabría calcularla para cualquier número n, ¿no? Porque todo número n es potencia prima. Entonces, justamente lo que vamos a ver es que esta phi es multiplicativa, pero como pretexto vamos a verlo todo desde un punto de vista algebraico, o sea, utilizando álgebra, ¿no? O sea, como un caso de eso. Entonces, para eso necesito yo las siguientes afirmaciones que me ayudan a entender de una mejor manera quién es este phi de n o quiénes son los elementos que son primos relativos con n. Entonces, si n es un número natural positivo, entonces tenemos que phi de n se puede ver como también la cardinalidad del conjunto de las unidades del anillo de los enteros módulo n, ¿no? Es el número de unidades que hay en el anillo de enteros módulo n. ¿Sí? Phi de n es el número de unidades, los números de elementos invertibles en Z módulo n, en ese anillo. Pero recuerden que Z módulo n también es un grupo, con la suma, es un grupo aditivo. Entonces también se puede ver como el conjunto de elementos en Z módulo nz como grupo, de tal manera que M genera a Z módulo nz como grupo. Es decir, recuerden que Z módulo nz es un grupo cíclico. Entonces la pregunta es, como grupo cíclico, ¿quiénes generan y cuántos? Bueno, les digo, pues el número de generadores de ese grupo cíclico es también igual a phi de n, ¿no? Entonces tenemos esas igualdades. Entonces tenemos por un lado que es el número de elementos primos relativos con n, por otro lado que es el número de unidades en el anillo de Z módulo nz, y por otro lado es el número de generadores del grupo aditivo de los enteros módulo n. ¿Ok? Entonces esa demostración se puede realizar haciendo la siguiente observación, ¿no? O sea, primero recordar que todo entero m existe un único entero q en los enteros que está entre 0 y n, ¿no? Igual a 0, de tal manera que m es, la clase de m es exactamente igual a la clase q, ¿no? En z, ¿sí? O sea, eso es. Y es ni más ni menos el residuo, ¿verdad? A la hora de dividir el m entre n. Me fijo en el residuo, es ese numerito, el q que está ahí, ¿no? Entre 0 y n. Bueno, esa es la primera. Siempre existe este juego de residuos que le llaman juego reducido de residuos, ¿no? Los enteros modulo. Ok, muy bien. Entonces, para demostrar esta igualdad lo vamos a hacer así. Entonces, me basta demostrar que si yo tomo Q primo relativo con N, entonces la clase de Q es una unidad, ¿verdad? Y luego, por otro lado, que si yo tengo una unidad, entonces Q
genera a el grupo cíclico. ¿Sí? Además, con esta demostración nos dice exactamente que si me tomo un elemento que es primo relativo con n, entonces su clase módulo n es una unidad. Y por otro lado, si yo me tomo la clase de un número q, que es una unidad, y en particular el q me lo tomo entre 0 y n, voy a ver que ese cuate me genera el grupo cíclico z módulo nz. Y entonces, finalmente, para concluir, pues vamos a ver que si yo tengo un generador del grupo cíclico módulo nz, entonces q y n tienen que ser primos relativos. Y entonces con eso ya completaría, digamos, el ciclo de implicaciones y terminamos la demostración. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Dudas? ¿Todo bien? Listo. Entonces vamos a empezar, ¿no? Entonces vamos a tomarnos q y n primos relativos. Entonces, como q y n son primos relativos, entonces yo tengo una identidad de Besut. Es decir, existen enteros, de tal manera que puedo escribir el 1 como una combinación lineal de SQ y SN. Entonces ya tengo el X y el Y, de tal manera que QX más NY es igual a 1. Esta igualdad pasa en los números enteros. Entonces, si yo reduzco módulo n esta igualdad, lo que tenemos es que q por x es congruente con 1 módulo n, ¿verdad? Porque el módulo n se me cancela esta parte que está aquí. ¿Sí? Entonces me queda q que es congruente con 1 módulo n. Y lo que estoy diciendo, en otras palabras, es que x, o la clase de x, es ni más ni menos el inverso de q, módulo, o en el z módulo nz, ¿verdad? Porque q por x es congruente con 1, entonces sus clases. Entonces, es decir, que q es invertible, ¿verdad? Y encuentro exactamente quién es el inverso. Es este que está aquí. Muy bien, era fácil. Ahora vamos a tomarnos q en un elemento invertible, una unidad. Entonces, eso quiere decir que existe una x en los enteros, de tal manera que la clase de x por q es 1. ¿Verdad? Y entonces, eso quiere decir que si yo me tomo cualquier... Recuerda que lo que quiero demostrar es esta parte de que es cíclico, ¿verdad? O sea, que el q genera el grupo cíclico, es lo que quiero. Entonces, si me tomo cualquier elemento a en z módulo nz, pues entonces, utilizando la identidad esta del 1 que estoy teniendo ahí, entonces el A, o sea, multiplicando por A la identidad con el 1, me queda que la clase de A es igual a la clase de A por la clase de QX, pero aquí agrupé, digamos, de alguna forma distinta, ¿no? O sea, me queda que si quieren la clase de todo así grandota, y luego vamos a agrupar el A con el X, para que me quede con el Q. Y entonces lo que me queda es que A, la clase de A, es igual a AX por Q barra, pero ahora tomándome AX como un entero, simplemente, como un entero positivo. Entonces eso quiere decir que la clase de A se obtiene sumando Q barra AX veces, ¿no? Eso es lo que me está diciendo. La clase de A se obtiene como Q barra sumado AX veces, que es un entero. Y eso quiere decir pues, que el A está en el grupo generado por el Q barra, pero el A era arbitrario. Entonces eso quiere decir que, pues, por lo tanto, el Q barra genera, ¿no? Porque cualquiera se puede encontrar como uno. Entonces el Q barra genera. Entonces finalmente, ahora lo que vamos a tomar es que me voy a tomar la clase de Q, un generador del grupo cíclico, Z módulo NZ. Y lo que quiero ver es que todo este cuate es primo relativo, ¿no? Es lo que me haría falta, que es primo relativo con N. Entonces yo sé que en particular el 1 lo puedo generar, ¿verdad? Porque el 1 está en Z módulo NZ, entonces existe un X en los enteros, de tal manera que X por la clase de Q es igual a 1, porque en particular el 1 lo puedo generar. Pero si escribo esto en términos de congruencias, me dice que X por Q es 1 módulo N, y entonces existe un entero Y, de tal manera que X por Q menos 1 es Y por N, ¿verdad? Utilizando la definición de congruencias. Y eso quiere decir entonces que tengo una identidad de Besut que involucra al X, involucra al Q y al N, pero ustedes saben que si tengo una identidad de Besut igual a 1, ¿verdad? Eso quiere decir que el máximo común divisor de Q y N era 1. Entonces ya acabamos. Bueno, eso no utilizamos mucha álgebra, salvo lo de las unidades. Es una demostración muy estándar de teoría de números que había que revisar, pero aquí se empieza a poner lo bueno, ¿no? Ahora ya lo vamos a hacer, utilizar esto en general. Entonces sea un anillo y A y B ideales de A. Entonces estos son ideales normales, ¿ok? Es un anillo general y son A y B ideales de A. Y entonces vamos a tomarnos de tal manera que la suma de estos ideales me dé el ideal total. Esto se llama que los ideales sean comaximales. No es la definición que los ideales sean comaximales en un anillo A, quiere decir que su suma me da todo el anillo. Entonces recuerden quién es la suma de dos conjuntos, lo definimos en la primera clase, ¿verdad? Es el conjunto formado por todas las sumas de la forma A más B con A en A y B en B, ¿verdad? Y lo interesante aquí es que A más B vuelve a ser un ideal, siempre. Si yo tengo A y B ideales, entonces A más B es un ideal. Eso es fácil de mostrar también, es un ejercicio si quieren. Y lo que no pasa siempre es que la suma me da el total, ¿verdad? Entonces es un caso particular interesante que hay que considerar cuando la suma de dos ideales me da el total, y por eso es que se llaman comaximales, ¿sí? Entonces los dos ideales son comaximales y la suma de ellos dos me da el total, que es lo mismo que sea el ideal generado por 1, ¿vale? El total es el ideal generado por el 1.
Ok. Entonces yo tengo en este caso, entonces cuando tengo esto, la intersección de los dos ideales es igual al producto de los ideales. Entonces la intersección de dos ideales siempre es un ideal. ¿Sí? ¿Y qué cosa es el producto de dos ideales? Son todas las sumas finitas de elementos que se obtienen como productos de elementos en A y en B. O sea, el producto de dos ideales no es el conjunto formado por productos AB, porque eso no necesariamente me da un ideal. Entonces, la definición del ideal producto es la sumas finitas de productos de elementos A y B. O sea, sumas finitas de la forma AB, con A en A y B en B, ¿no? O A y B I. Ese es el ideal generado por AB. También lo había puesto al principio de la clase, pero se lo recuerdo. Entonces me dice, en este caso, la intersección siempre es igual a B, ambos son ideales, es una igualdad de ideales. ¿Ok? Y de hecho, el homomorfismo canónico, que va de A módulo A cruz A módulo B, ¿quién es este homomorfismo canónico? Pues es el que me manda a todo elemento de A la clase de A módulo A, a la clase de A módulo B. ¿Sí? Entonces ese es el homomorfismo canónico. Me dice que este homomorfismo canónico define un isomorfismo entre A módulo el ideal generado, el ideal producto y y A módulo A cruz A módulo B. Este es simplemente pasando al cociente y vamos a ver cómo lo obtenemos. Pero queda claro lo que me dice la proporción, ¿verdad? O sea que yo tengo este homomorfismo que me manda todo elemento a su clase, cruz su clase, uno módulo el ideal A y el otro módulo el ideal B. Y entonces yo también puedo considerar A módulo el ideal AB, el conjunto de clases, módulo AB. Y entonces voy a poder definir un homomorfismo que se deduce del anterior, canónico, ahorita van a ver cómo lo hacemos, el producto, y este va a resultar ser un isomorfismo. Y aunque no lo crean, este es el teorema chino de residuo, básicamente. Esto es el análogo al teorema chino de residuo de la teoría de nudos. Y vamos a ver por qué, digo, vamos a entender qué es lo que está pasando, pero esta es la versión algebraica del teorema chino de residuo. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Dudas? ¿Todo bien? ¿Sí? Entonces, pues pasamos a lo que sigue. A ver, lo que sí tenemos en general es que el producto de dos ideales siempre está en ambos ideales, o sea, siempre está en A y siempre está en B, ¿verdad? Eso, ¿por qué? ¿Quién dice rápidamente por qué A por B está en A? Sobre todo algún estudiante de licenciatura. Porque es un ideal, o sea, los elementos de B, o sea, son como en el anillo, entonces están en A. O sea, los productos por B siguen estando en A, o viceversa, los elementos de A por B están en B. Exacto, ¿no? A por B es el ideal generado por los productos de A y B, ¿no? Y entonces A por B siempre está en A, ¿no? Porque, por la definición de ideal, ¿no? Entonces, si los generadores están, entonces todas las sumas están, ¿no? Entonces, ahí está. Entonces A por B está en B y por lo mismo A por B está en B y entonces por lo tanto es inmediato que A por B está en intersección, ¿no? Pues aquí más bien lo interesante es la otra contención y allí vamos a ver dónde utilizamos fuertemente eso de que sean comaximales. Para la ida no necesitaba que sean comaximales. Entonces si yo me tomo un elemento en la intersección, entonces ahora como yo sé que son comaximales, entonces existe en particular un elemento A en A y un elemento B en B, de tal manera que A más B es igual a 1, ¿no? Me da el total. Y entonces si yo multiplico esta identidad por X, pues lo que me va a dar es que X es igual a AX más BX. Pero ¿en dónde está AX? A está en A, ¿verdad? Y X está en la intersección B, o sea, en particular está en B. Entonces, ¿AX en dónde está? Pues en AB. ¿Ah? ¿Y BX en dónde está? Pues X, o sea, B está en B y X está en la intersección B, entonces en particular está en A. Y salvo conmutar, pero recuerden que todos mis anillos aquí son conmutativos. Entonces BX también está en AB, ¿de acuerdo? Porque X está en A y B está en B. Entonces, fíjense que X en dónde está, pues por lo tanto X está en AB, ¿no? ¿Sí? Y aquí es importante que vean que justamente el X yo lo estoy realizando, lo estoy escribiendo como una suma de elementos donde un elemento está en A y otro elemento está en B. Aquí está en B y en A, no importa, pero es conmutativo. No lo estoy escribiendo como un producto de un elemento A y con un elemento en B, es una suma de elementos de A en B. O sea, nuevamente hace énfasis en que A, B no es el producto de elementos en A con elementos B, sino son las sumas de estos elementos. Entonces, X, por lo tanto, está en AB y por lo tanto AB es igual a la intersección, ¿no? ¿Sí? Fuertemente utilicé que eran comaximales. Entonces el ejercicio, pues evidentemente es, a ver, denme un ejemplo donde evidentemente tome dos anillos, dos ideales que no son comaximales y que por lo tanto no se cumpla que AB sea igual a intersección B. ¿Ok? Traten de encontrar un ejemplo de ideales donde no sean comaximales y que por lo tanto la AB no sea intersección AB. Debe ser muy fácil. Piensen en sus anillos favoritos
Por supuesto, en los enteros no va a pasar porque todos los ideales en los enteros son comaximales, pero entonces tienen que pensar en algún otro anillo donde las cosas no sean tan bonitas. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ah, Ok. por eso No, por ejemplo, el generado por el 2 y generado por el 4 no son comaximales, ¿no? Ah, claro, sí, estaba pensando primos. Sí, pero no, estaba pensando que todos los ideales primos son comaximales. Sí, pero en efecto, el ideal generado por dos, si no son primos, que nunca dije que tenían que ser primos, ¿va? Por supuesto. Pero el generado por el 2 y el generado por el 4, ahí qué pasa, eh, ¿quién fue el que dijo? Ah, yo. Pedro, ¿verdad? Por ejemplo, la intersección sería el generado por el 2. Digo, sí. Y el producto sería el generado por el 8, me parece. A ver, ¿quién es la intersección del ideal generado por el 2 y el ideal generado por 4? La Ah, intersección es no, la el ideal más intersección es chiquito. el 4. Es el generado por el 4, no por el 2, ¿no? Es el generado por el 4. ¿Y quién es el producto? Ah, pues. Ah, no. ahí no es generado por Por el el 8. 2. Sí, ¿no? Sería el generado por el 8, ¿verdad? Porque el menor sería el 2 y el 4. Todos los productos van a aparecer un factor 2 en la parte del primero, del generado por 2, y un factor 4 por el otro. Entonces, todos los productos va a aparecer un factor 8 y son sumas de esos. Entonces, son sumas de múltiplos de 8. Entonces, son múltiplos de 8, ¿no? Entonces, sí. De hecho, hay un resultado, ¿verdad? El producto de los ideales generados principales, ¿verdad? Es el ideal principal generado por el producto de los generadores, ¿no? Hay ese resultadito. Entonces, pues aquí es inmediato que era por 8. Entonces se ve que no son iguales, ¿verdad? No son iguales. Entonces, bueno, va a ser el ejercicio bien fácil. Pero ahora la cosa es cómo está la función, ¿verdad? Recuerden que yo lo que quería era demostrar que tenía un isomorfismo. Entonces, o que esta función me induce un isomorfismo. Entonces recuerden que esta función me manda los elementos de A a sus clases módulo ideal A y módulo ideal B. Y entonces la pregunta que yo voy a utilizar los teoremas de isomorfismo de teoría de anillos, esos que me relacionan los núcleos y las imágenes, ¿se acuerdan? Todo el mundo los tiene presentes. Entonces lo que tengo que hacer aquí evidentemente es preguntarme quién es el núcleo de este homomorfismo. ¿Quién es el núcleo del homomorfismo que cada elemento A lo manda a su clase módulo A por un lado y a su clase módulo B? ¿Quién es el núcleo, el kernel? Lo que pertenecen a A y a B, ¿no? O sea, es la intersección, ¿verdad? O sea, para Sí. que vaya cero en la primera coordenada tiene que estar en el ideal A, y para que vaya a ser la segunda coordenada tiene que estar dentro del ideal B. Entonces, los elementos están tanto en el ideal A como en el ideal B. Entonces, el núcleo es claramente la intersección, pero la intersección es igual al producto, por lo que acabamos de demostrar. Y entonces, ahora sí, por los teoremas de isomorfismo, si yo mato el núcleo, o sea, si divido A entre su kernel, entonces tengo un homomorfismo inyectivo, ¿verdad? Hasta ahorita es un homomorfismo inyectivo. Entonces, ese teta es el inducido al pasar al cociente y está bien definido, ¿verdad? Eso no lo tenemos que repasar, ¿verdad? Está bien definido porque los elementos del núcleo van a dar al cero, justamente. Entonces, si hago A módulo al ideal generado por A por B, que es A intersección B, pero en este caso es lo mismo, eh, obtengo que tengo un homomorfismo bien definido, que es el mismo, que me manda todo elemento en A módulo AB a su clase, y es inyectivo, justamente porque estoy matando en el núcleo. Hasta ahí todo claro, ¿va? Para los estudiantes de licenciatura, si yo mato por el núcleo, me queda un homomorfismo inyectivo. Entonces, ahora y además los teoremas de isomorfismo me dicen que es un isomorfismo con su imagen, ¿no? O sea, ah, es un isomorfismo con la imagen. Entonces, pues lo que hay que ver es que quién es la imagen. En otras palabras, si yo les he dicho que era un isomorfismo, tengo que ver que este homomorfismo es suprayectivo. Entonces me falta ver que este homomorfismo es suprayectivo para ver que tengo el efecto de isomorfismo. Entonces vamos a ver que teta es suprayectivo. Y ver que ese teta es suprayectivo es equivalente a ver que F es suprayectivo, ¿verdad? Que el morfismo original que acaba de meter en las clases es suprayectivo. Pues, se deduce de ahí. Y entonces lo que les digo, esta cosa es la versión del teorema chino de residuo, ¿no? Ahorita vamos a ver por qué, pero esta es justamente la versión del teorema chino de residuo. Ver que este teta es suprayectivo es el teorema chino de residuo. Entonces vamos a tomarnos a YZ elementos aquí, o clases. Clases de YZ en A módulo A, cruz B módulo B. Entonces yo lo que quiero demostrar es que existe un X en A, de tal manera que cuando lo reduzco me da la clase de Y y me da la clase de Z, ¿no? Eso es lo que quiero mostrar. Entonces, como son comaximales, entonces como A más B es el total, entonces yo sé que existen elementos A en A y B en B, de tal manera que A más B es igual a 1. Ahí le puse A, B en A, pero bueno, existen A en A y B en B, es lo que tendría que hacer, ¿no? A en A y B en B, de tal manera que A más B es igual a 1.
Y entonces, pues la cosa es construirme ahí el X. Aquí el X lo construimos de manera un poco artificial, pero en realidad no es tan difícil pensar cómo tendría que construirme ese X para que me dé, que este X es el que cuando yo lo reduzco módulo el ideal A me da Y, la clase de Y, cuando reduzco el módulo ideal B me da la clase de Z. Y digo, tiene que ser así. O sea, tómense A por Z más B por Y, ¿no? Donde Z y Y son representantes enteros de la clase de Y y la clase de Z, ¿no? Tómense estos. Cualquiera, ¿no? Sí, cualquiera que sea un representante, en particular esos que yo he dado. Entonces yo aseguro que este cuate está en A y cuando lo reduzco módulo A me da la clase de Y, y cuando lo reduzco módulo B me da la clase de Z. Entonces la forma de verlo es que pues lo hago módulo A. Entonces módulo A, de entrada ven que este se mata, ¿no? Porque A está en A. Entonces esto me da 0, entonces me queda que X es congruente con B y módulo A. Pero yo quería que me diera congruente a Y, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? A ver, ¿por qué? Ah, bueno, pues yo digo, lo que pasa es que hay que escribir AB como 1 menos A, ¿no? Porque A más B es 1, entonces yo lo puedo escribir como 1 menos A por Y. Entonces todo módulo A, pero entonces si hago la multiplicación, esto me queda Y menos A, Y módulo A, pero módulo A por Y es 0, ¿sí? Entonces esto me queda que es congruente con Y módulo A. O sea, eso quiere decir que la clase de X es la clase de Y módulo A. ¿No? Entonces ya está, ese es. Y bueno, ustedes ven que análogamente es la misma historia para el X, ¿no? Entonces X es igual a Z por este. Y entonces ahora sí, lo que yo tengo es que el morfismo que me manda X a sus clases, o más bien tengo que este X justamente va a la clase de Y y la clase de Z, y entonces por lo tanto es su proyectivo, ¿no? O bien el teta es su proyectivo. Y entonces ahora sí, juntando esto con lo anterior, tengo que esto es un isomorfismo, ¿de acuerdo? Le da un isomorfismo, ¿sí? Entonces A módulo A entre B es isomorfo a este. Muy bien. Entonces, ahora sí, el lema 2, el teorema chino de residuo, me dice que esto lo puedo generalizar para cualquier familia. Así como yo tenía el teorema chino de residuo también para una familia de módulos, lo puedo generalizar. Entonces, ahora me voy a tomar a un anillo y me voy a tomar una familia de ideales, pero la condición que tengo que pedir a mi familia de ideales es que sean comaximales 2 a 2. O sea, que ahí más AJ sea A, comaximales por pares. ¿Sí? Entonces, siempre que yo me tome I distinto de J, lo que vamos a tener es que no lo puse, pero si me tomo muy distinto de J también, no sé por qué no lo escribí, pero lo que voy a tener es lo mismo, ¿verdad? De hace rato, pues que I por AJ es igual a I intersección a J. Porque no lo puse, pero pues es evidente. Entonces, pero lo que vamos a poder concluir de ahí es que A módulo el producto de todos estos ideales es isomorfo al producto de A módulo I, con el producto desde I igual a 1 hasta R, ¿no? Me tomo una familia de ideales que son comaximales, entonces voy a tener que A módulo el producto es esto. Y aquí el homomorfismo va a ser el que me tomo a la clase de X módulo el producto, el ideal producto, o sea, la clase de X módulo ideal producto, lo mando al producto de las clases de ese representante que yo me tome, de hecho, de cualquier representante de X, de la clase X que yo me tome, módulo cada uno de los ideales. Ahí, ¿no? Es el producto. Es lo mismo que hicimos hace rato, nada más que para más ideales. Y entonces aquí la X con B, ahí estoy denotando la clase de X módulo B, es nada más para no utilizar la barra, porque pues como estoy trabajando con muchas clases, el mismo entero en distintos anillos, son distintos o módulos distintos ideales, pues hay que diferenciarlo, es la clase en el ideal B. Bueno, y la demostración es por inducción, se las dejo de tarea. Y es un bonito ejercicio. Es el misma demostración que acabamos de hacer y yo se les sugiero que la hagan por inducción. Es muy fácil ver que si yo tuviera un paso inductivo, pues ya lo puedo reducir, ¿verdad? Simplemente agrupo todos menos uno, lo hago para ese caso y luego primero lo agrupo todos menos uno, supongo por hipótesis de acción que ya no tengo, entonces puedo hacer el producto y ya hay que ver que el kernel de ese me da la intersección y otra vez aquí es la parte que no escribí, ¿no? O sea, la parte que no escribí es que el producto de todos menos uno o de algunos de esos menos uno con el otro, o que el producto de los AIs, o de A1, A2, A3, A4 hasta AR es comaximal con AR más uno, ¿verdad? Es lo que hay que escribir ahí, ver que se tiene, y por lo tanto, pues tendría por inducción esa cosa. Muy bien, la demostración es similar, muy similar a lo que acabamos de hacer, con cierto cuidado, por eso se nos va a hacer el ejercicio, no para ahorita, pero sí, por ejemplo, para la siguiente clase. Ok, entonces, ¿qué corolarios tenemos aquí inmediatamente? Pues el caso de los enteros, que es el caso famoso del teorema chino de residuos, es decir, si n y m son enteros positivos, primos relativos, entonces z módulo n por m, z módulo del producto, es isomorfo a z módulo n plus z módulo mz. Y entonces esto nada más para expresarla, para que vean que la supereyectividad de esta situación era, si yo me tomo a, b
aquí, o la clase de A como A, ver, déjame lo escribo. Entonces, si yo me tomo la clase de A aquí y la clase de B, la supereyectividad de esta cosa es, me pregunta si existe un X aquí, de tal manera que X va a dar a la clase de A como B. Eso es lo que estoy diciendo, es que preguntarme si existe un entero X, o la clase aquí, sí, en la clase de X, ¿no? Si existe un entero X, de tal manera que sea congruente a módulo n, o si existe un entero y ese mismo entero X que sea congruente a B módulo n, ¿no? O sea, la pregunta es, ¿puedo resolver el sistema de congruencias simultáneamente? O sea, el teorema chino de residuo, ¿no? O sea, la respuesta es sí puedes, siempre y cuando m y n sean primos relativos, y de hecho el teorema chino de residuos me decía cómo resolverlo, pero ya lo hicimos, ¿no? Lo que hicimos ahorita, ver que era su proyectivo, era lo que me decía el teorema chino. Se puede, ¿no? Existe un entero L, tal que L es congruente acá. Y además el teorema chino nos decía más, o yo puedo deducirlo de lo que estoy escribiendo aquí, de lo que estoy escribiendo de esta versión del teorema chino. Me dice que sí existe un entero que sea congruente, o sea, que solucione este sistema, pero además que queda únicamente determinado módulo Mn. Y eso quiere decir que cualquier otra solución difiere de L por un múltiplo de Mn. Y se acuerdan que eso era lo que nos decía el teorema chino de residuo clásico de la teoría de números básica, ¿no? Siempre va a poder. Este, y por supuesto, eso se generaliza a muchos más números, ¿verdad? O sea, si tengo ahora una sucesión de números que son primos relativos por pares, entonces voy a tener el mismo resultado, el análogo al anterior. Entonces voy a poder sí, resolver sistemas de congruencias grandes, ¿no? Con finitos, pues, pero grandes. Aquí hay normalmente que les pongo yo un ejercicio de teoría de números, ¿verdad? Básico, pero pues que no. Siempre que uno ve el teorema chino de residuo hay que hacer ese tipo de ejercicios, no lo va a hacer, pero por ejemplo hay muchos problemitas típicos, ¿verdad? Que hay que resolver. Yo les digo, a ver, la pregunta que normalmente les hago es, díganme, por ejemplo, ¿qué año estamos ahora? 2022, ¿no? Entonces, 2022 factorial, ¿con cuántos ceros termina? 2022 factorial, ¿con cuántos ceros termina? ¿No? Esa es la preguntita típica que les digo, y este problema se resuelve pues, utilizando congruencias y utilizando en particular el teorema chino de residuo. O lo pueden resolver de una manera más fácil utilizando el teorema chino de residuo, ¿no? Eso. Piénsenlo, ¿no? ¿Qué tiene que ver el número de ceros del final con congruencias, ¿no? Y con quién, entonces, con el factorial. Aquí la pregunta interesante es, ¿qué onda con el factorial? Pues porque el factorial, uh, se los dejo ahí. O sea, es un reto interesante, ¿no? Es un reto interesante. No está tan trivial, es un reto interesante. Y si pueden resolver este fácil, me pueden decir 2022 factorial con cuántos ceros termina, me pueden decir fácilmente. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿cuál es el primer dígito distinto de cero? O sea, de las unidades hacia los millares, pues, el primer dígito distinto de cero en 2022 factorial. Este, por supuesto no se vale utilizar calculadoras o computadoras. Yo creo que en la época que yo era estudiante y las computadoras no te daban todavía, no te daban para eso, pero se me hace que ahora ya, probablemente ya puedan 222 factorial y hacer el cálculo que te dé, no sé, posiblemente no sé. De hecho, a ver, uno puede calcular cuántos dígitos tiene 2022 factorial, ¿no? Aproximadamente, con el logaritmo de 2022 factorial. Entonces, sí son un montón, pero yo creo que sí nos alcanza una buena computadora, puede ser que sí. Ok, pero por supuesto la idea es hacer esto sin nada de calculadoras, nada, ¿no? Entonces, Creo que la respuesta sería como hacer 2022 sobre 5, parte entera de eso, más 2022 sobre ¿quién eres? ¿Quién eres? 25. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Denise, no tienes la cámara, ¿va? Sí, No. pero no se los arruines, ahí vas bien. Esa cosa es por la pregunta sería, ¿por qué eso? Pero sí, sí, eso te debo dar la solución. Ok, sí. No, o sea, no lo arruines. Para la siguiente clase, si quieres, nos lo platicas, pero que lo piensen, ¿sí? Que lo piensen con las congruencias. Es un problema de teoría de números. Poco tiene que ver, a lo mejor, con teoría algebraica de números, salvo que el teorema chino lo puedo entender en términos de anillos, ¿no? Y de hecho hay otra cosa en términos, o sea, el teorema chino en realidad hay otra parte que también se ve reflejada aquí, que es lo que vamos a ver a continuación. Bueno, el primer colorario, vamos en orden. Si n y m son primos relativos, entonces, cuando todo eso que estamos viendo que tiene que ver con la phi de Euler, ¿no? Pues acuérdense que era el número de elementos de unidades, y esta es como la segunda parte del teorema chino, realmente, que estudia en teoría de números. Me dice que si n y m son primos relativos, entonces la phi de Euler se abre, no es multiplicativa, lo que se llama que es una función multiplicativa en teoría de números. ¿Sí? Y entonces, por lo tanto, con esto ya podría yo calcular básicamente la phi de Euler para cualquier número, porque se factoriza en primos y sé cómo calcularla en potencias de primos.
Entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo esta propiedad la puedo deducir de lo que acabamos de ver? Entonces es muy sencillo en realidad. Entonces, como Z módulo NZ, yo sé que es isomorfo a este producto, ¿verdad? Como anillos, son isomorfos como anillos, entonces sus unidades también son isomorfas, ¿no? Entonces, de hecho, si calculo sus unidades también son isomorfas. Y esa es una cosa inmediata, es decir, a ver, dos cosas tenemos que mostrar. Si yo tengo dos anillos isomorfos, entonces sus grupos de unidades también son isomorfos. Ese es un caso, ¿no? A y B anillos isomorfos, entonces los elementos invertibles son es decir, en otras palabras, que es algo que saben de álgebra lineal de todos lados, ¿verdad? Homomorfismos y isomorfismos mandan invertibles en invertibles, no hay más, ¿no? Y el de regreso. Ya casi acabo, ¿eh? Son 3 minutos y acabo, sí acabo. Entonces hay que ver también que las unidades de un producto de anillos es el producto de las unidades. También es algo muy sencillo, porque la operación de producto es coordenar, coordenar. Entonces las unidades de un producto es el producto de las unidades. Entonces, utilizando estas cosas que les acabo de decir, pues entonces las unidades de Z módulo NMZ es igual a este producto. Y ahora, como ya tengo estas unidades, pues lo único que tengo que contar, ¿verdad? ¿Cuántas unidades tengo en Z módulo NM? Pues tengo phi de NM, ¿verdad? El número de unidades que tengo en ese. ¿Y cuántas unidades tengo en el producto? Pues el número de unidades que tengo en uno por el número de unidades que tengo en otro. Y voilà, ¿no? Ya está. Entonces era ese caso. Entonces, el caso del teorema chino de residuo que me faltaba era decir que también esta igualdad sucede en el anillo de las unidades. Entonces, por lo tanto, cuando yo quiero resolver ahora sistemas de congruencia de la forma AX más B, ¿ah? O sea, cuando le pongo una coeficiente a la variable x, pero ese coeficiente es invertible módulo ni, o sea, es una unidad módulo ni, no módulo cada uno o módulo n y módulo m, o lo que sea, entonces voy a poder resolver también el sistema de congruencia, ¿no? Es como una parte más general. Pero eso es lo que me dice en términos de álgebra, es esta situación de las unidades. Y el corolario, pues que por supuesto ya puedo calcular cuál es la phi de Euler y además tengo una fórmula bien bonita de la phi de Euler para un número n que depende solamente de los primos que lo dividen y no de las potencias de los primos. Entonces esas no de las potencias con los que aparecen en la factorización. Digamos, en el fondo sí, pero cuando veo esta fórmula no aparecen las potencias. Me dice es el número n multiplicado por 1 menos 1 entre P1, donde P1 es un primer primo que aparece en la factorización, multiplicado por, etcétera, 1 menos 1 entre PK, donde PK es el décimo primo que aparece en la factorización. Ahí le puse el K arriba, pero ya saben que mi dislexia no me ayuda. Aquí el K tendría que ir aquí abajo, ¿no? Ok. Y entonces este también es un ejercicio, pero que sale inmediato, si ustedes saben que phi de una potencia de un primo es P a la S por P menos 1, ¿verdad? O sea, es el misma potencia por P menos 1, entonces cuando hago el producto de todos me queda N por eso. Entonces, muy bien, ese es el corolario, entonces ya sabemos cómo calcular la phi de Euler. Y ahora lo que seguiría, pero ya no vamos a continuar porque la clase ya acabó justamente, es vamos a trabajar ahora con módulos, con ciertas propiedades de módulos finitamente generados, una revisión también rápida de módulos finitamente generados, porque eso va a ser fundamental para la parte de los anillos enteros, ¿no? Para descubrir quiénes son los anillos enteros o ver qué elementos son enteros y que los elementos enteros de un anillo me forman un anillo, de un campo me forman un anillo, etc., ¿no? Entonces vamos a hacer un repaso de la siguiente clase de teoría de módulos, en particular de esas cosas que les estoy diciendo, un poco de álgebra lineal, para luego regresar allá a esta parte de enteridad. ¿Alguna duda? Pues como siempre, déjenme dejar de grabar porque luego no quiero preguntar cuando está grabando.